¿Alguna vez te has preguntado cómo el diablo puede estar engañándote sin que te des cuenta? Hoy vamos a hablar de un tema crucial para nuestra vida espiritual: los engaños del diablo. La Biblia nos advierte continuamente sobre las artimañas que Satanás utiliza para apartarnos de Dios. El diablo es real, y su propósito principal es destruir nuestra relación con Dios, llevarnos por el mal camino y alejarnos del plan que el Señor tiene para nosotros. Pero no estamos indefensos. A través de la palabra de Dios, la oración y una vida llena del Espíritu Santo, podemos discernir sus mentiras y mantenernos firmes en la verdad. Quiero comenzar con un versículo clave que describe la naturaleza del diablo. Juan 8:44 dice: Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Este versículo nos muestra claramente que el diablo no solo es mentiroso, sino que es el padre de la mentira. Todas sus estrategias están basadas en engaños y distorsiones de la verdad. Por eso, es importante que estemos alerta y aprendamos a identificar cuándo estamos siendo tentados o manipulados por él. Para ello, debemos aprender a identificarlo y saber cómo realmente es, con ayuda de 7. 1. El diablo es astuto y usa nuestras debilidades. Uno de los primeros puntos a tener en cuenta es que el diablo es extremadamente astuto. No va a atacarnos de una manera obvia, que fácilmente podamos reconocer. Él estudia nuestras debilidades, nuestras áreas más vulnerables, y ataca allí. Podemos ver esto claramente en el Génesis 3, cuando el diablo, en forma de serpiente, engaña a Eva en el jardín del Edén. Dios había dado una instrucción clara: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero la serpiente, con astucia, tergiversa las palabras de Dios y siembra duda en el corazón de Eva. Génesis 3:1. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Aquí vemos cómo el diablo intenta torcer lo que Dios ha dicho. No niega directamente la orden de Dios, sino que introduce confusión. Esta es una de sus tácticas más comunes: mezclar la verdad con la mentira para que el pecado parezca aceptable o razonable. En nuestras vidas, esto puede manifestarse de diferentes maneras. Quizás hemos sido tentados a pensar que no es tan malo hacer algo que sabemos que es incorrecto. Puede ser una mentira pequeña, un acto de deshonestidad en el trabajo, o incluso ceder a deseos pecaminosos. El diablo siempre tratará de hacernos creer que no es grave, que no habrá consecuencias, o que Dios no nos juzgará por eso. 2. El diablo nos tienta con lo que nos parece atractivo. El diablo también sabe cómo hacer que lo malo se vea atractivo. Esto lo vemos en la tentación de Jesús en el desierto. Después de haber ayunado durante 40 días, Jesús tenía hambre. El diablo lo sabía y le dijo, Mateo 4:3, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo intentó aprovecharse de la necesidad física de Jesús, usando algo que parecía legítimo: el hambre. Pero Jesús, que conocía las Escrituras y estaba lleno del Espíritu Santo, respondió con la palabra de Dios. Mateo 4:4. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí, Jesús nos muestra cómo debemos enfrentarnos a las tentaciones del diablo, con la palabra de Dios. El enemigo nos presentará opciones que parecen atractivas o necesarias, pero si no están alineadas con la voluntad de Dios, debemos rechazarlas. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos sido tentados a tomar atajos, a buscar soluciones fáciles que parecen correctas, pero que no lo son? Tal vez en nuestras relaciones, en nuestras finanzas o en nuestras decisiones diarias. Debemos recordar que lo que parece atractivo a simple vista
no siempre es lo mejor para nuestra vida espiritual. Tercero, el diablo usa la duda y el miedo para apartarnos de Dios. Otra táctica común que el diablo usa es la duda y el miedo. Él quiere que dudemos del amor de Dios, de su fidelidad, de su poder para salvarnos. Nos hace creer que nuestras circunstancias son demasiado difíciles, que nuestros pecados son demasiado graves, o que Dios nos ha abandonado. En Mateo 14, 28 a 31, Pedro camina sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando comenzó a mirar las olas y sentir el viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. Jesús le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». El diablo trabaja en nuestros miedos, queriendo que desviemos nuestra mirada de Jesús y pongamos nuestra atención en los problemas. Quiere que creamos que estamos solos, que Dios no nos ayudará. Pero debemos recordar que cuando Pedro comenzó a hundirse, Jesús estaba ahí para salvarlo. Lo mismo sucede en nuestra vida. Cuando sentimos que estamos cayendo, Dios está cerca, dispuesto a levantarnos. El diablo quiere que vivamos en miedo constante, miedo al futuro, miedo al fracaso, miedo a no ser suficientes. Pero en 2 Timoteo 1:7 se nos dice: «Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Dios nos da poder y amor, no miedo. El miedo es una herramienta del diablo para mantenernos paralizados y alejados del propósito de Dios. Cuarta, el diablo intenta alejarnos de la comunidad y el apoyo espiritual. Una de las estrategias más destructivas del diablo es aislarnos. Cuando estamos solos, somos mucho más vulnerables a sus ataques. Él quiere que nos sintamos solos, incomprendidos, y nos apartemos de la iglesia o de las personas que pueden ayudarnos en nuestra vida espiritual. En el 1 Pedro 5:8 se nos advierte: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Un león caza a los animales que se quedan rezagados, aquellos que se apartan de la manada. Del mismo modo, el diablo busca atacarnos cuando estamos solos, sin apoyo espiritual, sin la comunión de los hermanos en Cristo. Por eso, es vital que no nos aislemos, que busquemos una comunidad de fe, que asistamos a la iglesia, que oremos juntos, que compartamos nuestras luchas con otros creyentes. No estamos diseñados para luchar solos. Dios nos ha dado una familia espiritual para apoyarnos y ayudarnos a crecer. 5. El diablo nos acusa constantemente. Una de las formas más dolorosas en las que el diablo nos ataca es a través de la acusación. Él nos recuerda constantemente nuestros errores, nuestros pecados y nuestras fallas. Nos hace sentir indignos del amor de Dios. Nos llena de culpa y vergüenza, y trata de convencernos de que no merecemos el perdón ni la gracia. En Apocalipsis 12:10 se le llama el acusador de nuestros hermanos, porque él se deleita en acusarnos ante Dios. Pero debemos recordar que Jesús, en su muerte y resurrección, nos ha liberado de toda condenación. En Romanos 8:1 se nos asegura: «Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». El diablo puede recordarte tus pecados, pero no tiene poder sobre ti si estás en Cristo. Jesús ya pagó el precio por tus pecados. No permitas que las acusaciones del diablo te impidan experimentar el perdón y la libertad que Dios te ofrece. 6. El diablo distorsiona la verdad para que caigamos en el pecado. Una de las tácticas más peligrosas del diablo es distorsionar la verdad para llevarnos al pecado. Como vimos con Eva en el jardín del Edén, él tergiversa lo que Dios dice, haciendo que el pecado parezca atractivo, inofensivo o incluso justificable. Pero la realidad es que el pecado siempre trae consecuencias. En Romanos 6:23
se nos advierte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El diablo intentará convencernos de que el pecado no es algo tan grave, o que podemos controlarlo. Pero la verdad es que el pecado siempre lleva a la muerte espiritual si no es confesado y abandonado. Por eso, debemos estar alertas y no permitir que el diablo nos engañe con sus mentiras. La obediencia a Dios y su palabra es nuestra mejor defensa. 7. La armadura de Dios, nuestra defensa contra los engaños del diablo. Finalmente, la Biblia nos enseña cómo podemos defendernos de los engaños y ataques del diablo. En Efesios 6:10-18, se nos da una imagen poderosa, la armadura de Dios. Esta armadura nos protege y nos da las herramientas necesarias para luchar contra las artimañas del enemigo. Pablo describe la armadura así: el cinturón de la verdad, para defendernos de las mentiras del diablo; la coraza de justicia, para proteger nuestro corazón de la culpa y la condenación; el escudo de la fe, para apagar los dardos de duda y miedo que el diablo lanza contra nosotros; el yelmo de la salvación, para proteger nuestra mente de los pensamientos de desesperación y falta de valor; la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nuestra arma más poderosa para vencer las tentaciones y mentiras del diablo. Al ponernos esta armadura cada día, en oración y a través de nuestra relación con Dios, estaremos equipados para enfrentar y vencer cualquier engaño del enemigo. Conclusión: no te dejes engañar por el diablo. Él es astuto, persistente y busca tu destrucción. Pero Dios, en su amor y misericordia, nos ha dado todo lo que necesitamos para resistir sus mentiras. A través de su palabra, la oración, la comunidad y la armadura espiritual, podemos permanecer firmes en la verdad y en el camino que Dios tiene para nosotros. Recuerda las palabras de Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Si estamos sometidos a Dios y llenos de su Espíritu, no hay engaño del diablo que pueda derribarnos. Permanece firme en la fe, y nunca olvides que en Cristo ya tienes la victoria.